Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo acerca de la operación de ligamento cruzado anterior. En este caso vamos a tratar la operación de hueso tendón hueso, también conocido como HTH, que sería esta de aquí, la del rotuliano. Esta tiene pros, tiene contras, es una de las que más se utiliza y os voy a intentar explicar esos pros, contras de este tipo de operación, en qué consiste exactamente y qué podemos esperar en caso de que tu operación haya sido de este HTH. Como veis, hoy el sitio es me encuentro de vacaciones, pero no paramos con los vídeos. Y es algo que quería grabar, que quería hacer pues hace también un tiempo, ya cuando expliqué acerca de la operación con el semitendinoso, esta plastia de isquio, así lío. HTH, que viene del hueso, tendón, hueso. Cogen del tendón rotuliano. Imagínate que tienes el tendón rotuliano dividido en 3 fascículos. Pues esa parte del medio sería la que te cogen. Normalmente cogen esa parte, ese tercio medio del tendón rotuliano, y es el que utilizan como plastia para en esa reconstrucción o como nuevo ligamento cruzado anterior. Este tendón o este tipo de operación, como pros, podríamos decir que tiene una tasa de recaída, una tasa de rerotura algo menor que, por ejemplo, la del isquio. Es un tipo de operación que se utiliza muchísimo en deporte, especialmente de pivotaje. Es como el gold estándar para gente deportista, dejando un poquito más de lado el semitendinoso recto interno para gente más a nivel amateur. Sin embargo, hemos visto que ambos tipos de operaciones se utiliza ya seas amateur, ya seas profesional. Entonces, esto pues depende un poco de los criterios también de cada persona o de cada traumatólogo. ¿Qué más cositas podemos decir a favor del hueso tendón hueso? Podemos decir, por ejemplo, que el isquio, que es el que cumpliría también en la función, por así decir, de evitar la traslación anterior de la tibia, que es una función que también hace a nivel pasivo el ligamento cruzado anterior, el isquio no se va a ver tan debilitado, por lo que de primeras nos va a poder permitir meterle bastante bien de carga al isquio. Que el isquio esté fuerte va a ser una muy buena señal, sobre todo para evitar también tasas de rerotura en el futuro. Ya sabemos la importancia del isquio en la prevención y el tratamiento de la operación o lesión del ligamento cruzado anterior. Hay más cosas buenas, evidentemente, pero también tiene cosas malas. Como cosas malas que yo veo cuando se hace este tipo de operaciones, la gente que me acude con este tipo de operaciones, es que suelen referir o suelen tener algo más de dolor en la parte anterior de la rodilla que las personas, por ejemplo, que tienen la plastia del isquio. Esto se puede ver a varios factores, ¿vale? Ese dolor en toda esa parte anterior de la rodilla. Se puede ver, por ejemplo, en primer lugar, porque te están tocando ahí delante. Y es una zona que se va a quedar más sensibilizada que, por ejemplo, si no te lo tocas ahí. Además, el propio tendón rotuliano es un músculo o es un tendón que se va a ver más afectado, por ejemplo, cuando nos pongamos a caminar, empezamos a darle carga de pie, puesto que en el momento le demos, pues va a empezar a tirar, va a ser un tendón que se va a estimular con bastante mayor tensión que, por ejemplo, el isquio, pues más más cuidado en ese sentido. Entonces, en el momento te pongas a darle carga axial, de pie, de caminar, moverte y tirar, pues es un tendón que va a verse un poquito más perjudicado. Es un tendón que, debido a sus características, si no consigues la extensión completa en las primeras semanas y te pones a caminar y te pones a darle carga, pues vas a tener mucho más problemas. Va a derivar sobre todo en una tendinopatía, también conocido como tendinitis. Bueno, no vamos a meternos ahora en los términos de tendinopatía, tendinosis. Ese dolor que podamos tener ahí en el rotuliano, pues va a ser mayor si te han cogido de esta plastia o de este tendón. Además, en la propia operación lo que hacen es, depende de la técnica, pero la que más se utiliza, lo que significa el hueso tendón hueso, es que te cogen un trocito de hueso también de la rótula, un taquito óseo. Eso lo que va a hacer es que cuando te hacen las perforaciones, esos túneles óseos para poder meter ahí el tendón, ese hueso o ese trocito de hueso que te han quitado, tanto de la tibia, de la meseta tibial, como de la rótula, va a permitir una mayor osteointegración, es decir, que la plastia que te han puesto se integre mucho mejor al hueso que, por ejemplo, la del isquio.
¿Esto es bueno? Sí, pero también tiene contras, evidentemente. No hay cosas buenas o malas per se, todo tiene ese punto bueno a favor, ese punto en contra y debemos ir valorándolo. Como partes en contra, principalmente la rótula, se ve que suele sufrir un poquito más de la cuenta, depende incluso del tipo de deporte que hagas, pues que más adelante sufras una fractura de rótula. Yo es algo que todavía no me he encontrado en ninguna persona que le han hecho este tipo de técnica. Llevo ya bastantes años, ya son más de 400 rodillas vistas operadas del ligamento cruzado anterior en menisco y no he visto nunca este tipo de problemas, pero sin embargo la literatura científica es algo que suele recalcar bastante. Yo de los mayores problemas que achaco al HTH sería principalmente el de las tendinopatías, ese problema, pues ese problemita que se genera en el tendón debido a muchas cosas, mala gestión de las cargas principalmente, el no obtener una buena extensión. Otro problema, por ejemplo, es que el cuádriceps le va a costar aceptar carga mucho más, va a tender a estar más inhibido que, por ejemplo, si tuviesen cogido del isquio. Esto va a hacer que al no aceptar buena carga, no absorber carga, que es la función verdadera del cuádriceps, que ese tendón sufra más, al sufrir más, pues se va a inflamar o va a generar problemas y eso va a generar tendinopatía, etc. Entonces estás siempre un poquito ahí con ese círculo vicioso, por eso digo que es muy importante controlar la carga, sobre todo cuando ya nos empezamos a dejar las muletas y todo eso. Además, por la propia persona, ahí en esta parte anterior hay un nervio que es el safeno. Cuando operan, muchas veces se puede irritar o dañar un poquito pues alguna terminación nerviosa de este nervio, generando esa irritabilidad en la zona o esa molestia, ese dolor. Entonces, es un tipo de operación que suele generar más molestia en la rodilla que quien no tiene este tipo de operación. Esos serían como los problemas principales, que da más problemas en ese sentido. Entonces, sí que tiene en cuanto a pro que suele ser un poquito más grueso incluso el propio ligamento o el propio trocito que te cogen, suele ser más estable la rodilla con esto, pero como siempre digo, y no quiero que ahora te líes ni te preocupes si te han hecho esta o te han hecho otro tipo de intervención, lo más importante siempre va a ser lo que hagas a partir de la operación, incluso si puedes hacer preoperatorio, genial. Pero el postoperatorio, la rehabilitación va a ser lo realmente importante y lo que realmente te va a marcar la diferencia más allá del propio tipo de operación de plastia que te hayan cogido. No tengas ningún problema con la operación que te hayan hecho. 99,999% de operaciones de cruzados salen bien. No es normal, no es común encontrarse gente que haya tenido algún problema en la propia operación. Puede pasar, sí, pero no es lo normal. Pero si no haces una buena rehabilitación adecuada al tipo de operación que te han hecho, al tipo de deporte de vida, de actividad física que vas a llevar a partir en adelante y que se adapte por completo a todo lo que tú necesitas, pues ahí sí que puedes generar algunos problemas que pueden derivar en problemas más gordos de cara al futuro. Entonces, a modo de resumen, ya has visto los pros y los contras de este tipo de operación. Es un tipo de operación que a mí no me gusta tanto particularmente, yo prefiero que cojan del isquio, incluso que cojan un refuerzo del EMER, pero ya os digo, los problemas hasta que no te pasas a los 6, 8, 9 meses, pues vas a tener bastantes complicaciones o puedes tener bastantes complicaciones, hay que ir con bastante ojo en ese sentido, sobre todo porque en el momento te excedas un poquito con la carga, el tendón va a sufrir más de la cuenta, tú piensas que ese tendón para que vuelva a estar bien, pues va a pasar más de medio año, entonces vas a estar más de medio año condicionado un poquito por todo lo que pasa ahí, incluso es un tipo de operación que suelen poner grapas después de la operación. Al poner grapas esto va a tirar un poquito más la piel y va a dificultar la ganancia de flexión al inicio. Hasta que no te quiten las grapas a partir de los 10, 12, 15 días, pues vas a estar un poquito más limitado ahí y te va a entorpecer esa ganancia de flexión. Pero bueno, lo dejamos ahí, tiene cosas buenas, cosas malas, pero hay que abordarlo todo como toca desde un primer momento. Así que si tú te has lesionado el ligamento cruzado anterior y todo esto resuena contigo y quieres que sea yo quien te ayude en este proceso de rehabilitación, te voy a dejar aquí abajo en la descripción un formulario para que me cuentes tu caso más a fondo. Entonces me pondré en contacto contigo, lo vemos todo bien y arrancamos enseguida. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si es así, dale like y compártelo para que todas las personas se puedan beneficiar de todo este tipo de contenido completamente gratuito con tal de poder ayudar y poder despejar todo tipo de dudas, porque es necesario poder hablar de la lesión del ligamento cruzado anterior, de la operación, del preoperatorio, fases intermedias, finales, etcétera, con información con rigor, con calidad. Poder empezar a unificar un poquito los criterios que se... La idea que podáis encontrar en este canal de YouTube toda la información acerca de la rehabilitación
que tengáis días de inicio a fin, y si queréis que yo sea quien os ayude a implementar todo esto para que todo salga al 200% de bien, pues rellenéis este formulario y nos ponemos manos a la obra. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.